una hermana a través de las redes sociales me pide hablar de la medicina de Santa Hildegarda. Resulta que hay un instituto en Suiza que ha rescatado las fórmulas médicas de una gran santa y mística medieval alemana, Santa Hildegarda de Bingen, ¿no? Esta santa es una santa espectacular y es relativamente poco conocida. Y si es conocida actualmente, es conocida exclusivamente por sus descubrimientos de carácter médico. Santa Hildegarda nació en el 1098, es decir, en el siglo XI, ¿no? A finales del siglo XI, y ella fue una gran santa, la hija número 10 de una familia noble alemana. Y en esa época, como se acostumbraba en la Baja Edad Media, el padre decidió que la hija número 10, en este caso Hildegarda, iba a ser su diezmo, entre comillas, a la iglesia. Digamos, además de su contribución económica, de los 10 hijos, una iba a dedicarle a la iglesia. Y entonces, desde chiquita, la puso al costado de una mujer muy culta y fue educándola desde pequeñita para que fuera monja. Y a los 14 años, Hildegarda se va a un castillo, en realidad una sección de un castillo, y se queda de monja junto con su mentora, con esta mujer también noble que la había educado. Y la había educado en el conocimiento del latín, en la música y el canto gregoriano, en algunas ciencias que se conocían entonces, pero no la hizo muy habilidosa escribiendo, o sea, no le enseñó muy bien escribir en latín, que era la lengua universal, digamos, ¿no? Y entonces esta Santa Hildegarda, que sería en el futuro se convirtió en una autora tremendamente prolífica, con libros especialmente de espiritualidad, 3 grandes obras espirituales que le tomaron cada una década de escribirlas, porque se basaban en revelaciones que ella tenía, revelaciones místicas que ella tenía y que iba escribiendo. Entonces, mientras ella no veía que este conjunto de revelaciones se había acabado, seguía escuchando y escribiendo. Y para asegurarse de que no era su imaginación o una enfermedad, etc., le presentó sus textos al famoso San Bernardo de Claraval, que le respondió en una carta. En ese entonces era una de las figuras más importantes de Europa, San Bernardo de Claraval, ¿no? El gran reformador del Cister, y tremendamente influyente en la iglesia por su ascetismo, su inteligencia y su donación generosa a la iglesia, ¿no? Y la reforma de los benedictinos. Entonces, San Bernardo de Claraval le responde a Santa Hildegarda que efectivamente sus textos son producto de un milagro de Dios, de una revelación de Dios. Entonces, es curioso porque Santa Hildegarda nunca dijo tener las revelaciones místicas habituales, ¿no? Como entendemos las revelaciones místicas, que son en estos estados especiales muy intensos de oración, sino que a ella le pasaban como una cuestión cotidiana, es decir, como si una persona entrara a tu habitación y te dijera, mira, hay que hacer esto, o esta es la verdad sobre este tema, y esta es la importancia de este tema. Y en consecuencia no le producían ningún arrobamiento místico, no le producían ninguna transformación mística, sino que seguía con su vida cotidiana, pero escuchaba estas revelaciones de forma tan clara como podía escuchar a una de sus compañeras de convento, ¿no? Ella se muda del convento donde originalmente se encerró y donde comenzaron a seguirlas muchas jóvenes, muchas vocaciones, y partió a una región cercana al pueblo de Bingen, y de ahí viene que su nombre sea conocida como Hildegarda de Bingen, como se pronuncia en alemán, Bingen, como se pronuncia en español, ¿no? Entonces, sus textos son famosos, sino que Hildegarda tuvo una vida muy entrelazada con la política y la vida cotidiana,
y los grandes poderes, el Papa, el emperador Federico en esa época, porque tenía correspondencia con ellos y había adquirido una fama tal de ser una mujer prudente, profetisa, visionaria, con una gran claridad de mente y con un gran sentido sobrenatural, que recibía constantes cartas y ella tenía un monje, primero una monja benedictina, su mentora, que escribía por ella. Todos los días se reunía después de cada una de estas visiones místicas y así iba avanzando sus libros sobre mística y sobre vida espiritual y oración, ¿no? Pero la parte interesante por la que me pregunta esta es que lo que sucede en 1150, ¿no? Ella, curiosamente para la época, vivió pasados los 80 años, que era poco habitual, pero tenía, a pesar de tener una naturaleza bastante frágil, su conocimiento de la medicina era excepcional, excepcional, mejor que la de cualquiera de su época. Y esta medicina ella la compiló en dos libros, uno sobre ciencias naturales y sobre cómo funcionan determinadas hierbas, etcétera, que se llamaba Física, ese es el nombre de su libro, Física, y uno específicamente de medicina que se llama Causa et Cure, Cause et Cure, o sea, causas de enfermedad y curas, ¿no? Y curaciones. Entonces, ella revela una cantidad enorme de curación y de prevención de enfermedades con distintas hierbas, con la alimentación, la mezcla de distintos cereales, por ejemplo, con no solamente plantas, sino también piedras y animales, ¿no? Y ella dice que todas estas curaciones ella no las aprendió de una manera científica, sino que las recibió como revelación. El hecho es que muchos siglos después, Santa Hildegarda, que fue muy famosa, pero los procesos de canonización que se presentaron poco después de su muerte nunca culminaron, nunca culminaron. Entonces, en la región de la Renania, de donde ella era, en esta región alemana, siempre se la consideró una santa, pero resulta que, digamos así, su proceso de canonización, de beatificación y canonización se traspapeló en la iglesia y, aunque todo el mundo la llamaba Santa Hildegarda de Bingen, no sería sino hasta 2012 con el Papa Benedicto cuando se la declara oficialmente santa y se le establece una fecha de celebración que es el 17 de septiembre. Y no solo eso, el Papa Benedicto XVI, que como alemán conocía mucho de ella y a la cual le dedicó 2 catequesis para hablar de Hildegarda de Bingen, estaba convencido que ella había sido una de las grandes influyentes, mujer, monja, desde el monasterio, desde el convento, de los grandes cambios que se produjeron en la Europa de esa época, y fue una fuerza y una influencia para bien que dejó todos estos escritos, ¿no? Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos que hay una persona que está más allá de la medicina de Santa Hildegarda, ¿no? Pero hay un instituto en Suecia, como decía al comienzo, en Suiza, hay un instituto que ha experimentado las soluciones que daba Santa Hildegarda para muchas disfunciones, de cosas que en esa época no se conocían con precisión y no tenían el nombre médico que tienen ahora, como por ejemplo la presión alta, la diabetes. Todas estas eran enfermedades que se sentían y que eran conocidas por sus síntomas. No había un consenso sobre sus nombres, pero sí sobre los síntomas, y es importante que Santa Hildegarda desarrollara todas estas cosas que hoy en día este instituto en Suiza ha verificado, el Instituto Santa Hildegarda de Bingen, ¿no? En español, la editorial Libros Libres ha publicado varios libros de Santa Hildegarda específicamente referidos a problemas
físicos y emocionales. También la depresión, por ejemplo, Hildegarda no la llamaba así, con ese nombre clínico con el que la conocemos en la actualidad, pero sí todos los síntomas de la depresión, y explicaba cómo había que tomar una serie de remedios, de alimentos y de formas de vida, hábitos de vida, ¿no? Y a pesar de su salud frágil originalmente, su longevidad, hasta los 84 años, son muestra de que algo sabía Santa Hildegarda y que su medicina puede ser tomada en serio como ha sido tomada por la editorial Libros Libres en España, que, como digo, ha publicado estos libros que son el resultado de este instituto de Santa Hildegarda de Bingen en Suiza, que los ha reorganizado, traducido a la medicina moderna e identificado algunas de las plantas que tenían otro nombre en la Edad Media y que finalmente, gracias al estudio de ese instituto, ha podido identificarlas con plantas que existen actualmente, ¿no? Y que pueden ser utilizadas de una forma sencilla. Y sobre todo, lo que decía Santa Hildegarda, que Dios quería que la gente pueda vivir sana, especialmente los pobres, que no tienen recurso muchas veces a los médicos, y que a través de la naturaleza podían, especialmente en esa época en que había acceso al mundo rural, pues todo el mundo vivía en el campo en esa época básicamente, tenían acceso a estas soluciones médicas sencillas. Pero cuando recurramos a investigar un poco más, porque en Internet hay mucho material, no todo cierto, hay que escogerlo con cuidado, pero hay mucho material sobre las recomendaciones médicas y están muy organizadas en los libros de Santa Hildegarda de la editorial Libros Libres. Es muy importante tener en cuenta que detrás de estas fórmulas médicas no existe una persona que sabía algo de medicina popular o que era algún tipo de maga. No, era una santa extraordinaria, de gran alcance social, cultural, místico en su propia época, y que Benedicto XVI en su época elevó al título de doctora de la Iglesia. Que tengas un buen día.